Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días, muy bien, muy bien. Encantado de compartir este espacio. Encantado, presidente, de verle, sobre todo. Ahora, hace un instante le veía con mascarilla. Entiendo que está en algún salón donde hay gente alrededor, porque, claro, estamos viendo que la incidencia ha subido y esa es la primera preocupación que tenemos, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. La incidencia está subiendo mucho además, y además se está haciendo notar ya en los centros hospitalarios y bueno, y he escuchado en distintos programas de por la mañana en la radio a distintos expertos también comentándonos acerca de la necesidad de que nos protejamos y de que en los espacios cerrados utilicemos la mascarilla y en los espacios donde estemos también rodeados de mucha gente lo hagamos, ¿no? Yo creo que además, resulta que estas cepas presentan una mayor resistencia a las vacunas que nos hemos inoculado, por lo tanto, estamos menos protegidos también. Ujú. Bueno, cierto es que yo he visto a Antonio Morales en diferentes actos y constantemente con la mascarilla, salvo en el momento en el que tiene que hablar o no tiene a nadie alrededor, con lo cual creo que ha mantenido bastante esa idea de que hay que seguir protegido aunque ya nos hayan liberado por completo, ¿no? Sí, además tenemos que transmitir ese mensaje. La verdad es que depende de nosotros ahora, hasta este momento, son las autoridades sanitarias las que han trasladado a los responsables de tomar las decisiones, las medidas que se deben adoptar. Pero ahora ya no existen limitaciones. Por lo tanto, todos tenemos que ser nosotros, la ciudadanía, cada uno en el ámbito donde nos movamos, los que tenemos que ejercer de manera responsable con ese ejercicio de protegernos y proteger a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, presidente, por aquí como el chat y este formato es muy interactivo, pues participan mucho los seguidores del programa y Marcos dice, yo llevo 2 años usando mascarilla y creo que es un error que no sea obligatoria. No sé si comparte esta reflexión y cree que debería ser obligatoria hasta que ya veamos que todo esto lo dejamos atrás. Yo creo que escuchaba hoy a Antonio Sierra, ¿no? Que es Ujú. una de las personas que forma parte del equipo de expertos que asesoran al gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad, diciendo que en estos momentos no creía necesario que se obligara a la utilización de la mascarilla. Claro, eso lo dice un científico, una persona que tiene conocimientos médicos, ¿no? Pero yo, desde el punto de vista personal, yo sí creo que en los espacios cerrados, en los espacios multitudinarios, se debería obligar a utilizar la mascarilla. Sí, porque además, bueno, nos ha protegido, lo hemos comprobado durante todo este tiempo y una vez que ya hemos aflojado un poquito, hemos visto que esto se ha disparado un poco y creo que a lo mejor quizás la prueba no más real. Bueno, yo he entrado a saco y no le he preguntado a Antonio Morales cómo se encuentra, lo primero, después de tanto tiempo que no hablamos, cómo se encuentra, presidente. Muy bien, José Luis, muy bien. Sí. Afortunadamente bien. Es necesario estar bien además para afrontar todas las distintas situaciones que estamos viviendo, que hemos vivido y que estamos viviendo y que desgraciadamente vamos a vivir en los próximos meses, ligadas a la pandemia, pero también a la evolución de la inflación en estos momentos en el planeta y a las circunstancias económicas, sociales, derivadas de la crisis bélica también producida por la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Bueno, enseguida entraremos en aspectos económicos del día a día, pero la máxima preocupación también a día de hoy es ver ese aviso amarillo, altas temperaturas, temor, ¿no? Llegado el verano de que no suceda lo que ya pasó en su momento y que estamos ante un peligro inminente, ¿no? Constante ya de incendios. Claro, claro. Sí, sí. Vamos a tener temperaturas muy altas. Se habla de la posibilidad de que lleguemos a 44 grados en algún momento. Es verdad que ha estado lloviendo y ha habido humedad hasta los últimos días y eso puede a lo mejor hacer que se resistan los 2 primeros días, pero seguidamente una temperatura tan alta nos va a poner en una situación de riesgo muy, muy seria. Por lo tanto, tenemos que extremar las precauciones. Casi el 100%, el 90 y tantos por ciento de los incidentes que se producen, de los conatos, que muchos de ellos después se pueden convertir en incendios importantes, se debe a imprudencia, a no seguir las indicaciones que se nos transmiten desde los responsables que velan por la seguridad de todos nosotros. Bueno, pues eso me obliga a volver a hacer un llamamiento. Es muy importante que respetemos las normas, que no cometamos imprudencias,
porque el riesgo al que nos sometemos es mucho. Las responsabilidades penales de una persona que cometa una imprudencia están ahí y el daño que se puede hacer a la vida de las personas, de los animales, a las, a las propiedades, a la biodiversidad es enorme, por lo tanto hay muchísima prudencia. Antonio Morales lleva años reclamando que nos demos cuenta del daño que le hacemos al planeta. Lamenta haber acertado, porque estamos viendo cómo, claro, cada vez las temperaturas son mayores, olas de calor, cada día el tiempo está más seco. O sea, ese cambio climático del que Antonio Morales lleva décadas hablando, pues finalmente hemos visto que se ha ido acelerando y estamos en un punto, yo no sé si de no retorno, pero ya ver que diferentes puntos y glaciares importantes del planeta se derriten es más que evidente. Sí, yo creo que estamos en un punto de no retorno. Me parece que en estos momentos tenemos que hacer un esfuerzo enorme por la mitigación y por la adaptación. Eh, Desde luego las consecuencias las seguiremos sufriendo en las próximas décadas. Mm, y aquí en Canarias, además, las consecuencias pueden ser muy serias. El desvío de los alisios puede producir variaciones sustanciales en el clima. El calentamiento de los mares puede ser que se acerquen hasta nosotros fenómenos tropicales adversos que hasta ahora no teníamos. En los últimos años nos han cercado huracanes que se han producido hasta el lado del Atlántico. El aumento del nivel del mar, desde luego, va a condicionar el poblamiento de muchos lugares de las islas. La aparición de epidemias o pandemias como la que estamos viviendo pueden ser más frecuentes. La aparición también de fauna invasora, de flora invasora, que puede afectar también a nuestra biodiversidad. Son muchos, desde luego, los riesgos a los que nos sometemos. Por lo tanto, es necesario que trabajemos. Antes, cuando hablábamos de los incendios, el Cabildo tiene, afortunadamente, en estos momentos, medios adecuados y profesionales extraordinarios. Ayer presentábamos con la Protección Civil de los distintos municipios de Gran Canaria un plan para dotarlos de más medios y de más de equipamiento para la protección contra el fuego, 2 millones de euros de inversión, se lo presentábamos. Tenemos un operativo extraordinario en el Cabildo al que se suman después, bueno, desde los bomberos a policías locales, trabajadores municipales. Tenemos medios suficientes, pero lo ideal es que no se produzca el incendio, que no se tenga que actuar. Y lo mismo pasa con lo que estamos comentando del cambio climático. El Cabildo ha elaborado una estrategia para la adaptación y la mitigación. Estamos trabajando en una estrategia para la economía circular. Hemos hecho el pacto de las alcaldías con los 21 municipios de la isla. En la Unión Europea nos ha elegido entre 118 de territorios de la Unión Europea también para trabajar en la misión de lucha contra el cambio climático. Eso es extraordinario porque Sí. nos sitúan en el mapa europeo de las instituciones implicadas en la lucha contra el cambio climático y nos aportará recursos. Pero eso no es suficiente. Es decir, tenemos que poner todos, cada uno de nosotros, todas las limitaciones, pero también la ciudadanía de nuestra parte, para que no sigamos incrementando el calentamiento global y que consigamos entre todos mitigar los daños y de luego adaptarnos también a la realidad que supone que esas consecuencias dañinas del cambio climático nos van a afectar. Efectivamente. Bueno, por aquí preguntan, dice, no sé si el señor Antonio puede contestar a esta pregunta. Ayer escuché en un programa de Canarias que hay una plaga de serpientes. Si sabe de lo que hablo y sé qué medidas se pueden tomar para solucionarlo. Supongo que a lo mejor es la culebra californiana que parece que todos los veranos aparece por Canarias, ¿no? Y por Gran Canaria también en Pregunta, concreto. efectivamente. Por eso hablaba antes yo de la flora invasora y fauna invasora. Mm. Eso hace un enorme daño también a nuestra fauna. Estamos trabajando, la competencia en ese campo es del gobierno de Canarias, pero el Cabildo de Gran Canaria está colaborando con el gobierno de Canarias también en la erradicación. Es muy difícil erradicar esas serpientes, que por cierto, las tenemos aquí por una imprudencia, como las tilapias de la charca de Maspalomas, Mm. que tenemos que eliminar miles y miles y miles cada año. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque alguna persona se compró una serpiente de esa en su momento, después le costaba echarle los ratoncitos diarios y era muy molesto y al final la suelta en el campo, se reproduce y tenemos este problema. Claro. Como pasó con las ardillas en Sí. Fuerteventura o como pasó con la tilapia.
Es decir, esa imprudencia, esa dejación de la obligación ciudadana, ¿no? De no eh, poner en marcha ese tipo de procesos que al final generan un daño tremendo, Ujú. pues muchas veces se produce desde la responsabilidad y desde una acción delictiva, pero ese es el daño que en estos momentos después tenemos que atajar. Y no es fácil erradicar a la serpiente californiana, no, no va a ser fácil. Bueno, por aquí dicen gracias, o sea que también gracias por la respuesta. Sobre la inflación, antes hablábamos con Antonio Morales, justo pues todo lo que está viviendo el planeta, pero de qué manera y dentro de las competencias de un presidente y de un cabildo puede ayudar a los canarios, en este caso a los gran canarios, en su economía. ¿Y cree que las medidas del gobierno de España están siendo muy justitas o podría ser un poco más? Vamos a ver, yo creo que en situaciones como esta, desde luego, las medidas son siempre justitas, eh, y sobre todo cuando luego hay otras administraciones, por ejemplo, como la Comunidad de Madrid, que pone en marcha unas becas, ¿no? Que favorecen a los que más tienen. Ese tipo de cosas son absolutamente incongruentes en momentos como este. Yo creo que este país necesita un gran pacto de renta, yo creo que necesita mucho diálogo, mucho consenso para intentar avanzar en buscar un mayor equilibrio y romper con las desigualdades enormes que existen en este momento. El enorme paro juvenil, un porcentaje importante de la población que aún trabajando no llega a fin de mes, aún trabajando están en situación de exclusión o de pobreza. Por lo tanto, yo creo que es necesario un gran pacto, un gran acuerdo para que aporten más los que más tienen. Dice que España, porque se habla, he escuchado algún partido político, ¿no? Es que Ujú. hay que bajar los impuestos y bajar los impuestos. Pero si es que países como Italia, Alemania, Francia, tienen impuestos mucho más altos, muchísimo más altos que el Estado español. Por lo tanto, reducir impuestos per se no es una solución. Lo que tienen que, digamos que, pagar más los que más recursos tienen. Y con eso se alcanzaría más dotaciones económicas para poder atender a los más vulnerables, a las personas que peor lo están pasando en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es necesario ese gran pacto de renta, ese un gran pacto social en el que participen el conjunto de las fuerzas políticas de este país, las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, el tercer sector, para alcanzar ese acuerdo ante una situación como esta que estamos viendo. Eh, y luego también alejarnos de esos mensajes catastrofistas, Ujú. como los que lanzó ayer, por ejemplo, el responsable del Partido Popular, que parece cuando oyes a algún responsable político, parece que están deseando que la cosa vaya a peor. Lo que tenemos que sumar para que las cosas no vayan a peor y no anunciar que estamos al borde de una recesión. Los expertos en estos momentos nos dicen que parece que una recesión no es posible, sería muy peligrosa. Ujú. Pero desde luego no podemos dejar seguir que siga avanzando la inflación y las consecuencias nefastas de la población, de la inflación, perdón, en un sector importante, muy importante de la población. Claro, en caso de que los escenarios, los peores, ¿no? Se dieran, aunque sea en menor medida, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, porque Gran Canaria vive en gran parte del turismo, ¿no? Siempre hemos hablado de diversificar la economía. ¿De qué manera podemos también, pues, aprovechar más recursos que tiene una isla como Gran Canaria y que a lo mejor no nos dé esa bofetada tan fuerte, ¿no? Una posible situación económica que sea más grave a lo mejor de la que tenemos en planteamiento. Sí. Yo creo que primero hay que intentar buscar recursos suficientes para atender a las personas más vulnerables, a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, mañana presentamos una ayuda importante para el sector ganadero en la isla de Gran Canaria. Casi 10 millones se ha aportado del Cabildo de Gran Canaria en estos 2 últimos años, Ujú. con el COVID y con la inflación producida por la guerra de Ucrania, para, para atender a este sector que puede entrar en quiebra, que puede desaparecer, y es fundamental para lo que estamos hablando de nuestra diversificación, pero también para mantener el territorio, el paisaje, costumbres, crear empleo endógeno, romper dependencia del exterior. Bueno, todo eso. Por lo tanto, las administraciones públicas
tenemos que hacer un esfuerzo también para ponernos del lado de lo que peor lo están pasando en estos momentos, como estamos haciendo con los planes de emergencia. Poner en marcha partidas, recursos económicos que a través de los ayuntamientos o a través del tercer sector puedan llegar a las familias que en estos momentos están sufriendo lo peor de esta crisis. Y en esa línea vamos a seguir trabajando. Dice que este cabildo fue el primero que puso en marcha un paquete de ayuda para las pymes y fuimos los primeros que exploramos esa vía de trabajo con la Cámara de Comercio, que tuvo un éxito extraordinario. Bueno, pues en esa línea vamos a seguir trabajando, ¿no? Y por otra parte, hay que seguir avanzando en la potenciación de un modelo económico que no nos haga despender, no nos haga tener todos los huevos siempre en la misma cesta. Por ejemplo, el sector audiovisual está teniendo un repunte importante en la isla. Inauguraremos en el mes de octubre los platós, la primera isla que disponga de unas instalaciones de esa característica, para seguir avanzando en la potenciación del sector audiovisual. Está creando industria, está generando empleo para muchos jóvenes que además se están formando aquí en las islas o que vienen de fuera y que están trabajando fuera y que vuelven a su isla a trabajar. Y en ese sentido, vamos a seguir avanzando. Ayer presentamos, participé en la inauguración del Congreso, del Simposio de Ciencias Marinas organizado por la Facultad de Ciencias del Mar. Sí, la economía azul, y ahí somos vanguardia y podemos hacer muchísimo en este campo, en el campo de la acuicultura, en el campo de la investigación de las algas y de la industrialización de las algas para la medicina, para la cosmética, para el abono. Es decir, hay muchísimas posibilidades de seguir trabajando. Y tenemos ahí un gran polo de economía azul en Taliarte, donde estamos potenciando el puerto de Taliarte con 14 millones de euros de inversión para hacer posible todo esto, ¿no? Digo, ahí está el Banco Español de Algas, está Ecoagua, está el Instituto del Cambio Global, es decir, está la Procan, distintas instituciones que avanzan en la economía azul. Y yo creo que esa es una vía extraordinaria para seguir generando oportunidades para nuestra isla. Tenemos que seguir también potenciando sectores como el que hemos comentado siempre, que puede suponer situarnos a la vanguardia mundial, las renovables. Si se ordenara de manera inmediata, yo estuve con una empresa valorando los parques eólicos marinos, y hay en estos momentos propuestas extraordinarias. Tanto hay que ordenar ese espacio y empezar a trabajar. Hay disposición de poder fabricar aquí parte de los molinos, de poder ensamblarlos aquí. Eso puede generar mucho empleo, claro, genera industria. Estamos hablando además del primer parque marino flotante de estas características del mundo. Y eso complementado con el Salto de Chira nos sitúa en la vanguardia mundial de lucha contra el cambio climático, de lucha contra la dependencia de los combustibles fósiles. Fíjense lo que está pasando hoy Europa por la dependencia de los combustibles fósiles, dependiendo de Rusia, sometidos a un chantaje permanente, teniendo que venir a salvar los Estados Unidos con gas de esquisto altamente contaminante, cruzando los océanos para que podamos suministrar a Europa. Es decir, esa es una alternativa. Tenemos que potenciar nuestro sector primario y tenemos posibilidades de hacerlo. Sí, hay que luchar por diversificar la economía y generar concienciación, sensibilización en torno a muchos de los temas de los que hemos hablado y sobre todo también en facilitar que los inversores locales o externos que quieran profundizar en eso en nuestra isla puedan hacer. Y para eso hay que acabar con mucha de la burocracia existente, con muchas de las limitaciones que tiene la administración en recursos humanos para enfrentar esos enormes retos, con la ley de contratos públicos que limita la administración, que en estos momentos está a la vanguardia en inversiones frente a la empresa privada, en la administración pública. El Cabildo de Gran Canaria en esta isla, el que más está generando inversión pública. Bueno, todo eso contribuye de alguna manera a compensar esas posibles incidencias que puede haber en el sector turístico, que afortunadamente en estos momentos va muy bien, que los indicadores son muy buenos, son incluso anteriores a la crisis 2010-2008, tanto en la creación de empleo como en la llegada de visitantes y en la conectividad,
son buenos los indicadores, pero tenemos que estar atentos porque estamos en un mundo convulso, cambiante, que puede producir en cualquier momento situaciones indeseables para nuestra. Bueno, como hemos hablado también de Chira Soria y ha hecho un resumen, ¿no?, de todos los proyectos de cara al futuro, presidente, Siam Park parece que se atasca. Yo sé que ha habido mesas, reuniones para intentar desbloquearlo, pero parece que es algo que yo no sé si está maldito o tiene mal de ojo, porque es un proyecto que parece que no prospera. Bueno, tiene sobre todo una oposición frontal de algunos sectores empresariales que entienden que se les hace competencia. Eso es así, ha sido fundamentalmente tres empresas las que han presentado contenciosos contra este proyecto y las que han frenado el tiempo el desarrollo de la propuesta, ¿no? Independientemente después de que el Tribunal Supremo, a mí que me parece de una manera desproporcionada, haya dictado una sentencia que cuestiona el plan de modernización del gobierno de Canarias. Pero bueno, ya eso se está reconduciendo y desde luego yo creo que esta propuesta que hace una empresa, yo creo que contribuye a profundizar en el turismo de familia, a incorporar nuevos atractivos para el sector turístico en Gran Canaria, ¿no? Y en eso coinciden las administraciones. Lo que pasa es que, efectivamente, las dificultades que han existido son enormes, ¿no?, para desarrollar proyectos. Bueno, veremos qué pasa en el futuro. Para ir terminando, me gustaría también hacer una mención a lo que decía Antonio Morales hace no mucho, en un artículo, si no me equivoco, alertaba sobre la ola conservadora que se avecina. Ve que el Partido Popular, entonces, según todas las encuestas, podría llegar a gobernar y yo no sé si hay temor por parte de las formaciones progresistas o cree que se han equivocado en algo para que esto haya sucedido. Sí, bueno, yo creo que estamos ante un cambio de ciclo, a lo que apuntan todas las encuestas. Creo que se suele producir además en momentos, en situaciones como esta, ¿no? Donde distintas crisis eh, producen un sentimiento de impotencia de la ciudadanía, porque tampoco hay respuesta de los gobiernos a la situación que se vive. Por eso, de lo que hablábamos antes, ¿no?, del pacto de las rentas, de atender a las personas que peor lo están pasando. Y en esas situaciones de incertidumbre, bueno, se produce cambio, sobre todo cuando no se dan respuestas a las situaciones, porque en otros lugares no, la tendencia puede ser la contraria, a que se genere una estabilización y la gente apueste por no asumir riesgos, ¿no? Pero yo creo que a veces yo creo que el gobierno central está cometiendo errores enormes. Un pacto no puede estar sometido de manera continua a la crispación y al enfrentamiento. Eso produce después muchas dudas en la ciudadanía, inseguridades, y yo creo que eso está produciendo. A veces también se actúa como actuaría la derecha y se toman decisiones como haría un partido conservador. Mira lo que ha hecho Europa ahora, por ejemplo, aunque es verdad que el gobierno de España no lo ha apoyado, ¿no?, declarar como verde el gas o las nucleares. Eh, por lo tanto, yo creo que la derecha además está ganando la calle en estos momentos. Eh, Son muchos los condicionantes que hacen que efectivamente las distintas elecciones que se han ido celebrando en los últimos años nos hagan ver que me parece que nos viene una nueva ola conservadora. Y a mí me parece que eso supondría un enorme riesgo para los logros sociales alcanzados. ¿Cree que esa ola podría llegar, por ejemplo, al Cabildo de Gran Canaria? ¿Cree que la ola puede ser tan grande que suponga también bueno, pues un cambio, como bien dice, Eso en esa depende tendencia? de la ciudadanía, ¿eh? Es la ciudadanía que tiene que responder a eso. Sí. Yo creo que en Canarias las encuestas apuntan, ¿no?, distinto. Me parece que la evolución no es la misma y que, bueno, aquí se podrían mantener los pactos progresistas que vienen sosteniendo el gobierno de la comunidad y las principales instituciones. No, digamos que la orientación no parece ser la misma que la que se produce en el conjunto del territorio peninsular. Pero bueno, ese riesgo cabe y por lo tanto es necesario que se produzca una reflexión en la ciudadanía.
estaría el Partido Popular y Vox, realizarían las mismas políticas que se están haciendo desde los gobiernos progresistas por el medio ambiente, por la lucha contra el cambio climático, por ejemplo. Pues yo creo que no. Harían las mismas políticas para la protección de las personas que que peor lo están pasando. Yo creo que no. Por lo tanto, ese tipo de reflexiones las tenemos que hacer todo, pero sobre todo la ciudadanía, que es la que al final decide quiénes son los que van a gobernar las instituciones. Bueno, y decidiendo los que van a gobernar las instituciones, ya le añado la pregunta a Antonio Morales. ¿Antonio Morales va a ser nuevamente candidato para el Cabildo? No, no lo tengo decidido, no lo tengo decidido. ¿Y cuándo lo decidirá? Yo espero poder tomar esta decisión en septiembre, octubre y a partir de ahí, bueno, pues actuar en consecuencia. ¿Y qué le dice el cuerpo? A día de hoy, ¿qué le dice el cuerpo? ¿Perdón? A día de hoy, ¿qué le dice el cuerpo? Bueno, no, sí, vamos a ver. Yo estoy a gusto con un equipo, trabajando aquí con un equipo formidable. Yo creo que se están consiguiendo cosas importantes para la isla y me daría pena dejar muchas de ellas a medio. Y además cuento con el apoyo de Nueva Canarias sin ningún tipo de problema. Pero se trata de una reflexión más personal que la de bueno, la acción política o de la de puramente de la decisión pura de la organización a la que pertenezco, ¿no? Es una decisión más personal. Bueno, la última pregunta. Supongo que estará enterado de esa polémica que se ha generado en el Parlamento de Canarias por los lienzos sobre la conquista pintados por Manuel González Méndez. ¿Qué opinión le merece? ¿Deben cubrirse? Y ya añado otra pregunta. ¿Hay algún lienzo en el Salón de Plenos del Cabildo que a lo mejor también puede incomodar? No lo creo. No. Los lienzos que están en el Salón del Cabildo de Canarias hablan del mar, de la tierra, de nuestra gente. Yo no he seguido del todo esta polémica del Parlamento. Es verdad que una cosa es la obra de arte y a mí me parece que González Méndez es un pintor extraordinario y yo creo que eso no lo está cuestionando nadie. Es verdad que representa la rendición de los canarios ante la invasión de los peninsulares de España. Pero eso fue un hecho histórico, esa fue una realidad, fue así. Que nos muestren esa realidad, a mí no me parece mal que se muestre esa realidad. Ahora, que esa realidad sea la que presida el Parlamento de Canarias, pues también me produce dudas, ¿no? Así que, sin duda, yo creo que lo que han decidido o lo que están pidiendo un amplio abanico de fuerzas políticas en el Parlamento, bueno, puede responder a ese deseo de que un hecho que en aquel momento que se cuestiona, ¿no? Que es deleznable, que un pueblo invada a otro, lo someta y luego utilice a estas personas como esclavos, bueno, sea lo que presida el Parlamento de Canarias, ¿no? Puede ser un hecho discutible. Exacto. Lo que pasa es que a veces que si ocultamos la historia, a lo mejor nos olvidamos de ella y podemos caer en los errores, ¿no? Eso puede ser también claro, peligroso. por eso, efectivamente. No, yo creo que por eso empezaba diciendo que eso es un hecho histórico. Eso fue así, eso es así, y nos lo están mostrando. Ahora, ese hecho, esa es la parte más importante de la historia. Pues no lo sé, es la que debe presidir el Parlamento, ese momento concreto, el de la rendición. Pues no sé si ese es el que, pero de luego no se ha cuestionado mucho hasta ahora, ¿eh? Bueno, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, gracias por este ratito. Por cierto, ¿vacaciones cuándo? Porque ya el año que viene quizá a lo mejor no haya vacaciones. Si hay proceso electoral, poco descanso va a haber, ¿no? Ya supongo que la experiencia le indica que en año electoral no hay mucho descanso, que digamos. Sí, no, ¿verdad? Las vacaciones serán después de las elecciones. Afortunadamente, las elecciones serán en mayo, lo cual sí habrá posibilidades de las vacaciones de agosto de las anteriores. Me parece que no. Sí, yo voy a intentar, como siempre, que las vacaciones sean en agosto, porque las vacaciones son absolutamente necesarias
para todos los trabajadores, también para Efectivamente. los que nos dedicamos a esto. Sí, sí, que luego se critica que tienen descanso, ¿no? Y hombre, como seres humanos creo que todos debemos descansar. Supongo que gafas tubo y aletas, ¿no? Habitual, no Bueno, eso falla. puede entrar en ese, ¿no?, pensamiento que se ha instalado en una buena parte de la ciudadanía acerca del desafecto, ¿no?, de la política Hmm. y de los políticos. Pero desde luego, si se ha luchado para alcanzar, para defender que es necesario el descanso por muchísimas razones, de luego por la conciliación familiar, por razones de salud, eh, yo creo que eso es para todas las personas que trabajan, de luego para los que se dedican a la política también, Sin duda. Va a seguir con las gafas, el tubo y las aletas en la mochila sin para duda, las vacaciones, ¿no? sin duda. Eso forma Disfrutando de... parte esencial de las vacaciones. Bueno, pues agradecemos a Antonio Morales este ratito como presidente del Cabildo de Gran Canaria, le deseo mucha suerte y bueno, encantado también de que haya dado el salto, ¿no?, a estos nuevos medios digitales de comunicar que también son importantes, ¿no? Porque hay otro tipo de audiencia que también a la que hay que llegar. Sí, 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 encantado. Yo creo que es de las primeras que hago de esta manera, pero sí, efectivamente, existen tantas vías en este momento que lo permiten las tecnologías, nos permite el Internet, que estupendo, encantado de poder hacerlo. Presidente, buen verano, gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Luis, mucha suerte también. Hasta luego, chao.